Tiahuanacu, en breve resumen. Carlos Ponce Sanginés. 1. Ecología. Los monumentos prehispánicos de Tiahuanacu son renombrados por sus señeras construcciones y por su admirable escultura lítica. Ya en 1605 el cronista Lizarraga apuntaba acerca de esas ruinas que casi no pasa por aquel pueblo hombre curioso que no las vaya a ver. Alrededor de 4 centurias después se puede repetir la frase y despierta el singular atractivo para el hombre de ciencia y también para el simple turista. Se ha copiado una frondosa bibliografía al respecto y de seguro proseguirá en el futuro los aportes. Constituyen los vestigios visibles de una antigua cultura que en su tiempo forjó su propio desarrollo. La cordillera andina en el centro oeste de Sudamérica se bifurca en 2 cadenas principales que encierran el altiplano intermontano de Bolivia y la parte suroriental del Perú, que en su mayor parte pertenece a aquella. Abarca alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados y 1.031 kilómetros lineales de longitud, que comienza por el norte desde el portezuelo o Abra de la Raya y continúa hasta las inmediaciones del volcán Licancabur, para adentrarse en la puna de Atacama, abarcando en latitud desde el paralelo 14 grados 09 minutos al 22 grados 50 minutos, conformando una meseta alta, situada entre 3.600 y 4.000 metros. El conjunto de su sistema hidrológico es endorreico, vale decir cerrado. Por las condiciones de altitud posee clima de montaña, con sus peculiaridades de intensidad luminosa elevada, temperaturas bajas en general, desecación del aire. En la porción norteña de aquel se halla emplazada la cuenca del lago Titicaca, que cubre superficie de 57.340 kilómetros cuadrados, de los cuales 8.559 pertenecen al espejo lacustre. Fue ciertamente la parte privilegiada por sus condiciones ecológicas favorables para la vida humana y por tanto explicable la aparición primiceria de asentamientos aldeanos y después para el desenvolvimiento de formas políticas estatales. Con las consiguientes salvedades, desempeñó un rol semejante al del Mediterráneo en el Viejo Mundo, crisol del desarrollo cultural. Ahora bien, al suroeste de ella se levanta el llamado Valle Altiplánico de Tiahuanacu, cuya forma se asemeja a una herradura, circunscripto en sus costados por la serranía meridional Chilla-Quimchazata, con elevación máxima de 4.825 metros, y la septentrional de Taraco. Denota aproximadamente 39 kilómetros de longitud y 19 de ancho máximo, con extensión de 600 kilómetros cuadrados en guarismos redondos. Por el oeste le corta la bahía de Huaki, otra grafía, Huaki, con G, delimitada por las puntas de Taraco y Desaguadero, respectivamente. Le atraviesa de este a oeste el río Huaquira, caudaloso en la temporada lluviosa. El actual cantón, equivalente a distrito en la división político-administrativa, Tiahuanacu, que dispone de 318 kilómetros cuadrados de territorio, pertenece a la provincia de Ingavi, del departamento de La Paz, codificado como 208301 por el Instituto Geográfico Militar y 406301 por el Instituto Nacional de Arqueología, enclavado casi al centro del mencionado Valle Altiplánico, donde se yergue el actual pueblo, cuya fundación se remonta hacia 1570 en pleno periodo colonial español, evidenciándose que el área arqueológica yace al este del mismo, la cual sobrepasa los 4 kilómetros cuadrados. A 38, 42, 49, 90 metros de altitud sobre el nivel del mar. Dista 16 kilómetros de los márgenes del lago Titicaca por el oeste, circunvención del puerto de Huaki, y apenas 12 por el norte, aunque aquí le separa la cresta de la serranía septentrional.
En la clasificación ecológica se ubica en la formación de bosque húmedo montano subtropical, considerado apropiado por tanto en términos de bioclima para la agricultura y la ganadería. Por la constante actividad humana milenaria han desaparecido los árboles nativos achaparrados, queñua y quisguaya, respectivamente, quedando actualmente tan solo algunos manchones aislados al pie de la serranía, el cual reúne condiciones microclimáticas. Vegetación rala, donde predomina la paja brava. Desde el punto de vista de uso de la tierra, se le incluye en la categoría de cultivo diferenciado de zona alta, sobre los 3.000 metros, bien marcada en el mapa elaborada con imágenes de satélite tecnológico de recursos naturales. Según Cocharre, pertenece al sistema de tierra 3B1, aunque su diagnóstico no parece fidedigno. El clima típico de tierras altas, con solo dos estaciones pronunciadas, invierno seco y verano lluvioso. En la división al respecto establecida por García y Viparidelli, se encontraría la zona 2A, con humedad adecuada en el suelo para la vegetación de noviembre a mayo y en cambio los meses de junio a agosto experimentando biotemperaturas que son limitantes para los cultivos. Precipitación pluvial media anual de 678 milímetros, mínima de 462 y máxima de 880. Temperatura media ambiente de 7,6 grados centígrados, con mínimas de menos 13 grados y máxima de 23 grados centígrados. El referido valle altiplánico está atravesado de este a oeste por el río Guaquira, con caudal promedio de 0,204 metros cúbicos por segundo, en cuya composición se advierte bicarbonato cálcico. Toda la red de drenaje fluye hacia el lago Titicaca, cuyo nivel está sujeto a oscilaciones métricas estacionales y cíclicas. Los cultígenos andinos beneficiados son principalmente patata, quinoa, cañagua, ixcu. En la colonia española se introdujo la cebada y haba, aumentándose el repertorio de plantas cultivadas. Los suelos son ligeramente alcalinos. En la porción llana del valle, suavemente en declive rumbo al oeste, aparecen los suelos profundos pardos de textura franco-arcillosa, antiguos sedimentos lacustres cuaternarios. En cambio, aquellos de la serranía meridional, con pendientes superiores al 15%, muestran grava en la superficie y texturas livianas. Dicha serranía está conformada por rocas areniscas de la formación terciaria, denominada asimismo Tiahuanacu por los geólogos, y la septentrional con conglomerados de la formación también terciaria Taraco. Algunos autores del siglo XIX exageraron la aridez del paisaje, como acontece con el autor francés Nadelac en 1883, que afirmaba que allí ninguna vegetación es posible y ningún cereal puede madurar. Todos los elementos son insuficientes para mantener la vida, incurriendo en hipérbole desmesurada. Cabe indicar que el medio ambiente, en un tanto frígido y aparentemente desfavorable de la agricultura, fue superado por un pueblo que se empeñó en vencer dificultades, gracias a una tecnología implantada por el Estado Tihuanacota a principios de nuestra era, que encaró el problema con procedimientos bien planteados y que permitieron un excedente económico, así como un pensamiento que procuraba la integración con otras regiones. Por último, en lo tocante a comunicaciones, se haya conectado a través de carretera Río Seco Desaguadero en su tramo de 60 kilómetros lineales de trayecto a contar desde El Alto, con la sede del gobierno boliviano, la ciudad de La Paz, y por consiguiente de fácil acceso. Con la anterior plataforma de grava, deficiente sin duda, lo que justificó su asfalto, tarea ya realizada. El altiplano boliviano se suele dividir en tres segmentos. El norte, ubicado al oriente e inmediatamente al sur del lago Titicaca, sin duda el más ventajoso y productivo en cosechas, denso de población en la porción circunlacustre. A continuación el central, que cubre las provincias del sur panceño y el departamento de Oruro, ámbito donde fluye el río Desaguadero y el lago Poopó, caracterizado por las matas de tola y frecuentemente suelos arenosos, en que se cultiva fundamentalmente quinoa y apto para la ganadería de auquénidos.
Por último, el sur que abarca varias provincias potosinas y el salar de Uyuni, donde prevalece la pecuaria intensa de camélidos. El altiplano Osuni se halla cerrado a guisa de paréntesis por la cordillera occidental andina que lo separa de los valles Zunca marítimos, donde se encuentran Moquegua y Tacna, y por la cordillera oriental o real, que también le aparta de los valles mesotermos, Querhua y Quebradas Yunca de la vertiente amazónica. Desde muy temprano se habría producido la interrelación entre pisos ecológicos, dentro de una adecuada complementariedad de recursos naturales y de mutuo beneficio, que impulsó a institucionalizar al Estado Tihuanacota la explotación racional de aquellos y explica su consiguiente expansión. Dulfus troqueló la expresión el reto del espacio andino, porque evidentemente lo fue en el pasado y lo es al presente. El hombre y su cultura se ensamblaron antaño perfectamente en una conjunción estrecha y hasta perfecta. Y en ese esfuerzo se destacó el Estado Tiwanaku. En el periodo precolombino forjó un desarrollo admirable y que en las páginas siguientes se dilucida. 2. 4 siglos de esfuerzo científico. Los monumentos prehispánicos de Tiahuanacu llamaron la atención de quienes transitaron el polvoriento camino de paso por allá, desde poco después de consolidada la conquista española e implantado el régimen colonial. En 1549 visitó esas ruinas el cronista Pedro Cieza de León, 1518-1560, que consagró el capítulo 105 de su escrito a una sumaria descripción, más guiado por su asombro al contemplarlas, dado que su erudición era bastante limitada. No obstante, fue el primero que planteó el problema de la antigüedad. Interrogó, incitado por la curiosidad, a los nativos lugareños, si las edificaciones visibles se habían erguido en tiempo de los incas, y ellos, en franca hilaridad, por la ingenuidad de la pregunta, respondieron que no y que ya estaban construidas desde antes. Por tanto, propugnaba un origen preincaico, hasta calificar textualmente a Tiahuanaco como Antigualia por la más antigua de todo el Perú, en su peculiar prosa un tanto desalineada. Si se tiene en cuenta que el ocaso de la cultura tihuanacota se produjo a fines del siglo XII, en el lapso posterior de aproximadamente 3 centurias y media, se había disipado el recuerdo histórico en la memoria popular de quienes habitan el lugar, de toda rememoración de la presencia de un poderoso estado antaño, permaneciendo tan solo la reminiscencia de su data precedente del incanato. Las observaciones del citado autor fueron proseguidas por muchos otros cronistas, entre ellos Diego de Ocaña en 1603, Reginaldo de Lizarraga hacia 1605, Inca Garcilaso de la Vega, que se apoyó en el testimonio de su condiscípulo Diego de Alcobaza en 1609, Bernabé Cobo visitó las ruinas en 1610 y 1617, Antonio Vázquez de Espinosa en 1628, Antonio de Castro y del Castillo en 1651, Pedro Nolasco Crespo en 1792. Sus textos no enderezaban la pesquisa propiamente científica, sino que se circunscribían a consignar sus impresiones al admirar los vestigios arquitectónicos. Por su parte, varios de ellos narraron mitos, en especial cosmogónicos, vinculados a los mismos. No se trataba de investigación científica propiamente dicha, pero su información resultaba útil por el tiempo ya alejado del nuestro en que caminaron por ahí. La era de los viajeros se inició a continuación, al cierre del siglo XVIII y prosiguió en el siglo XIX. Sus actores, personalidades que se trasladaban fundamentalmente de Europa para disfrutar de una realidad distinta y como colorario de difundir sus experiencias a través de sus publicaciones. Aunque muchas veces se atendía a lo insólito y pintoresco, también se intentaba un acercamiento a la dilucidación de lo que significaban los antiguos monumentos, si bien no se disponía de una metodología rigurosamente científica. De cualquier modo, un paso adelante en búsqueda de explicación de sus alcances y cuando se formulan algunas hipótesis todavía germinales, puede definírselo como prearqueología. Habría el listado de dichos viajeros: Tadeo Jaenke, 1761-1817, naturalista bohemio que participó en la expedición marítima española de Malaspina y remató domiciliándose en Cochabamba.
En 1794 estuvo en Tiahuanaco y tuvo la suerte de ser el primero en contemplar la llamada Puerta del Sol, tumbada sobre el suelo. Establecida la independencia política de Bolivia, desligada ya de la secante dependencia de España, despertó el país a las consiguientes relaciones internacionales. Y entonces se produjo el alud de extranjero con intereses comerciales, pero también algunos con visos intelectuales. El secretario del consulado inglés en Perú, Joseph Barclay Pentland, 1797-1873, fue comisionado para presentar un informe sobre el naciente estado y, como no podía ser de otra manera, acudió a contemplar Tiahuanacu. Le siguió el naturalista francés Alcides Dessalines Orchidby, 1802-1857, que recorrió el lugar en 2 días escasos de 1833. El pintor germano Johann Mortis Rugendas, 1802-1858, con sus pinceles a mano en un par de días de 1844, documentó las ruinas. Leoncio Angrad, 1808-1866, que desempeñaba funciones diplomáticas en la Navidad de 1848, tomó unos valiosos dibujos y publicó después una carta donde incurría en variados errores. Su compatriota y comisionado oficial de su gobierno, Francis de Castelao, que vino con propósitos geográficos, en 1845 estuvo algunas horas y formuló una breve descripción. En 1851 se editó en Viena la lujosa obra intitulada Antigüedades Peruanas, cuyos autores eran el arequipeño Mariano Eduardo de Rivero, 1798-1857, y Scudi, 1818-1889, donde se consignaban algunos dibujos sobre Tiahuanacu. En la nómina prosigue el británico Clemens Marquardt, 1830-1916, patrocinador de la hipótesis del imperio megalítico andino. Luego, el geólogo escocés David Forbes, 1809-1868, que probablemente estuvo allí hacia 1863. Cabe recordar al estadounidense Ephraim George Squire, 1821-1888, diplomático, empresario y viajero impertinente, que permaneció una semana entre los monumentos tiahuanacotas y en su acucioso libro insertó sus observaciones, siendo el primero en utilizar un aparato fotográfico. El expresidente argentino Bartolomé Mitre, 1821-1906, político, militar e historiador, editó un opúsculo en 1879 donde consignó sus comentarios y su aventurado conocimiento de Tiahuanaco cuando cabalgaba como deportado político a la frontera peruana. Charles Wenner, viajero austríaco naturalizado francés, un tanto extravagante, durante una semana pernoctó en Tiahuanacu en mayo de 1877 y 3 años después puso en circulación una gruesa obra con el relato de su periplo en Bolivia y Perú. Cierra históricamente el ciclo de los viajeros el alemán Ernest Middelhoff, 1830-1908, a fines de la década de 1880, con una obra de 3 tomos que sobrepasan el 1,5 millar de páginas, de las cuales 22 consagra a Tiahuanacu. En la nómina se ha omitido a las figuras menos estelares. En resumen, la contribución de los viajeros del siglo XIX puede ser evaluada como un inicio de la curiosidad científica respecto de los monumentos de Tiahuanacu, cuyas observaciones obedecían más a la visión del hombre común desprovisto de una metodología adecuada. Se trataban de rápidas prospecciones aunadas por lo general con el deseo de mostrar lo insólito y hasta pintoresco. Una etapa propiamente prearqueológica, pero que de ninguna manera puede ser soslayada o ignorada, pues cuando menos permite aquilatar el estado de conservación en que se encontraban entonces. Arribar hasta las ruinas implicaba un fatigoso esfuerzo con vías de comunicación en extremo rudimentarias. En la década de 1890 se inició la investigación arqueológica con un sentido netamente científico, en la cual se fueron dando los primeros pasos de ensayo al efecto y formulándose secuencias culturales con una periodificación bastante incipiente, unida también a peculiaridades arcaizantes, renacentistas, como el asociarla a la conformación prioritaria de colecciones de especímenes prehispánicos. Se puede
se puede calificar justamente como una etapa protoarqueológica. Ejecutaban su trabajo los pioneros en forma rudimentaria, pero en cualquier caso representaba un avance con relación a los viajeros decimonónicos, que eran meros recolectores de piezas arqueológicas que acumulaban durante sus expediciones. Además, implicaba la aparición de profesionales en la materia, o cuanto menos de dedicación cuasi completa a su labor. Correlativamente, las publicaciones dadas a estampa constituían una fuente de información con propósito exclusivamente científico. La metodología utilizada, primeriza, implicaba naturalmente limitaciones y hasta errores, pero propios de su tiempo, donde la arqueología todavía balbuceaba, se encontraba larvada y germinal. Quienes se animaban a investigar Tiahuanacu debían vencer los escollos de la distancia, el encontrarse con una sociedad atrasada típica de la república oligárquica, que no prestaba atención a los monumentos prehispánicos, en la cual predominó el régimen conservador manejado por los grandes magnates, de la cual predominó el régimen conservador manejado por ellos. Ellos mismos eran de la minería argentífera y cayeron en 1899 con el advenimiento del liberalismo proclive a la minería del estaño. Se destacaban personalidades de quehacer individual, con su aureola de prestigio, entonces, y que con frecuencia chocaban por sus concepciones dispares y dogmáticas que se encasillaban en sus peculiares argumentos. Uno de los pioneros más relevantes fue sin duda alguna el germano Max Hulle, 1856-1944. Como fruto de sus desvelos, editó en 1892 una voluminosa obra sobre las ruinas de Tiahuanacu, en coautoría con A. Stubel. No deja de causar extrañeza que Hulle la publicara sin conocer personalmente las ruinas, puesto que tan solo en 1894, del 20 al 21 de abril, tuvo ocasión de visitarlas. Hulle además revestía un criterio colonialista y supuso que formar y vender colecciones arqueológicas era algo muy natural. Así envió una de Tiahuanacu con destino al Museo Berlinés. Mantuvo dos ácidas polémicas con otro pionero, Arturo Ponansky, 1873-1946, austríaco nacionalizado boliviano, quien al margen de sus intereses empresariales se dedicó a estudiar y defender la depredación de los monumentos tiahuanacotas. Si bien hoy en día resultan sus aseveraciones en extremo discutibles, permanece como saldo positivo su tarea proteccionista. Otras figuras a mencionar son Adolf Francis Alphonse Badelier, 1840-1914, suizo nacionalizado estadounidense, que se destacó por su trabajo en la Isla del Sol, y el sueco Erland Nordenskiöld, 1877 a 1932, que localizó el ramal Tiahuanacota en Mixcle. La tercera etapa de la trayectoria de la indagación respecto a Tiahuanacu se tipifica por el acercamiento directo a las ruinas mediante la excavación limitada en su magnitud y con propósitos científicos, aunque todavía germinales y no desarrollados a plenitud. Comprende ella algo más de media centuria en su trayectoria, a contar desde 1903. Si bien en cuanto a metodología los comienzos se muestran incipientes, se la perfeccionó en su decurso, aunque no llegó a un grado óptimo. Correlativamente se formaron grandes colecciones aglutinadas por aficionados que se sentían atraídos de una u otra manera por las expresiones del pasado. Las investigaciones se hallaban fundamentalmente a cargo de misiones extranjeras, donde los elementos nacionales experimentaban postergación y, cuando mucho, se le asignaba tareas auxiliares. Se observaba una relación asimétrica de dependencia, ya que la iniciativa provenía de afuera, con perspectiva netamente neocolonial. Predominó un cierto desdén por el personal local e inclusive se transportó como norma casi general el material exhumado a los países metropolitanos. Coincidía la etapa en cuestión con la era de los grandes capitalistas que acapararon la explotación del estaño y con la innegable férula del patronato oligárquico. En el país mismo se miraba con reticencia las expresiones nativas y hasta se las consideraba como algo retrógrado, y por consiguiente se asignaba escasa importancia a las culturas prehispánicas.
El primer eslabón en la cadena constituyó la misión científica Crequi, Montfort y Sénéchal de Lagrange, a la cual el gobierno francés confirió carácter oficial. Se encomendó a uno de los miembros, el geólogo Georges Courty, que excavara en Tiahuanacu desde el 3 de septiembre al 15 de diciembre de 1903, con deplorable descuido y ausencia de técnica como quien cosecha patatas. Las calas emprendidas por Otto Butten desde el 22 de diciembre de 1913 por el lapso de 8 semanas, o sea, hasta mediados de noviembre del indicado año, fueron todavía más nefastas. Wendell Clark Bennett, 1905-1953, miembro del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, durante 25 días en 1932 ejecutó pequeñas excavaciones en Tiahuanaco, una decena de pozos con superficie total de 120 metros cuadrados, y estableció una secuencia cultural de la cerámica, dividiéndola en antigua, clásica y decadente. Eduardo Casanova, investigador argentino del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, cavó 25 unidades de sondeo con una extensión total de 50 metros cuadrados en el lapso de 4 semanas en 1933. El arqueólogo sueco Stig Riden, 1908-1965, del personal del Museo Etnográfico de Gotemburgo, hacia julio de 1938, procedió a la apertura de 7 unidades de excavación que abarcaron una superficie total de 22,41 metros cuadrados, o sea, una extensión bastante restringida. Se acercó el ciclo de los excavadores en pequeña escala con el estadounidense Alfred Kidder II, 1911-1984, quien, con el auspicio del Museo Universitario de Pensilvania, pudo, entre el 27 de junio y el 15 de julio de 1955, practicar 2 pozos estratigráficos. ¿Qué aconteció con los bolivianos? El médico de profesión Belisario Díaz Romero, 1870-1940, y los historiadores José María Camacho, 1865-1951, y Rigoberto Paredes, 1870-1951, publicaron interesantes trabajos sobre Tiahuanacu, pero no asumieron labores de campo, que quedaron a manos de la iniciativa foránea. Empero conformó un acierto el elegir el Museo Nacional en La Paz, aunque misceláneo, por compra de un edificio de propiedad de Arturo Posansky por parte del Estado el 22 de mayo de 1922. Gracias a la iniciativa del parlamentario Tomás O'Connor de Artland, 1853-1932, se dictó la ley del 3 de octubre de 1906 que declaraba propiedad de la nación las ruinas de Tiahuanacu y que se complementó, con el decreto supremo del 11 de noviembre de 1909 que impedía, cuanto menos teóricamente, el vandalismo. En esa etapa se formaron 3 grandes colecciones privadas, en gran proporción con piezas tihuanacotas. Julius Nestler, cónsul austrohúngaro en Bolivia, aprovechó su estatus para hacerse en 1911 de una colección de 3.644 ejemplares que trasladó a Praga y que a su fallecimiento se traspasó al museo de esa ciudad, donde permanece. Un acto de piratería cultural censurable. Fritz Buch, 1877-1961, de nacionalidad alemana, joyero y aficionado a la arqueología, conformó otra importante colección de 3.838 objetos que, tras una serie de peripecias desagradables para el patrimonio cultural boliviano, por fin se transfirió al Museo de Metales Preciosos Precolombino de La Paz. Sin embargo, con precedencia en 1935, la copropietaria de la colección Buch, señora Oswald, había vendido un lote de vasijas tihuanacota al Museo Nacional de Arqueología de Lima, violando las normas legales bolivianas. El coronel Francisco Díez de Medina Letora, 1882-1963, fue un enamorado del arte prehispánico y en ese entendido formó una valiosa colección de 18.662 especímenes, la cual a su fallecimiento fue adquirida por el Estado y se la guarda en el Museo Nacional de Arqueología. El advenimiento en 1957 de la institucionalización de la arqueología boliviana, o sea, la cuarta etapa, obedeció a un proceso histórico bien perfilado y no fue fruto de la casualidad.
constituyó repercusión incuestionable de las modificaciones estructurales de la Revolución de 1952 en una de las facetas plausibles, al insertarse, por cuanto concernía a las culturas prehispánicas y a las etnias nativas con procedencias despreciadas por la República oligárquica. Como consecuencia directa de las mismas, se despejó la discriminación, sobre todo con precedencia se estigmatizaba y se tildaba con tónica peyorativa, presentándose por ende un panorama propicio para la arqueología. En este marco me cupo fundar el 20 de octubre de 1958 y ser el primer director del Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiahuanacu, sigla CIAT. Como institución científica permanente y con sede allí, constituía la emergencia de la institucionalización de la arqueología boliviana y apoyada por el Estado. El 2 de agosto de 1960 inauguré el Museo Arqueológico Regional, donde se conserva el material rescatado de las excavaciones. En 1970 hice colocar la malla olímpica que protege el área arqueológica del vandalismo persistente. Si se dilucida una periodificación dentro de la cuarta etapa, se distinguen netamente dos fases. La primera, en que se erigió el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiahuanacu, que abarcó el lapso de 1957 a 1974, o sea, 18 años. La segunda, ocupada por el Instituto Nacional de Arqueología, sigla INAR, también fundado por mí en 1975 y del cual fui director. El primer director. Desde ese año hasta el 2000, vale decir un cuarto de siglo, puede ser desagregada en subetapas de acuerdo a las gestiones de sus 6 directores posteriores sucesivos, pudiéndose mencionar a Jorge Arellano, Carlos Urquizo Sosa, Juan Albarracín, Oswaldo Rivera Sunt, David de Rojas Silva y José Tejero. Sensiblemente, en los 2 gobiernos más recientes fue rebajado de jerarquía, simplemente como Dirección Nacional de Arqueología y Antropología, ocupando un rango menor. Se puede sintetizar someramente las principales actividades efectuadas. La ejecución de excavaciones en gran escala desde 1957 a 1960 y de 1974 a 1978, emprendidas bajo la dirección del arqueólogo Carlos Ponce Sanginés, cooperado por el personal boliviano. Se concentró el trabajo de Calasasaya, templete semisubterráneo, Clericala, Lacacollu, Putuni y parte de Acapana y Pumapumcu. En un descubrimiento sensacional fue sin duda el de la estela que fue bautizada Ponce en homenaje a aquel, tallada en andesita y de 3 metros de alto, muy bien conservada en la unidad de excavación H13 del patio interior del Calasasaya, el viernes 8 de noviembre de 1957, a una profundidad de 2,10 metros. Con posterioridad se prosiguió las excavaciones de 1988 a 1990. Principalmente al noreste del Acapana y al norte del Putuni, aunque como un proyecto mixto entre el Instituto Nacional de Arqueología y la Universidad de Chicago. Continuó también la labor en Pumapumcu, pero exclusivamente a cargo del INAR. Cumple mencionar aquí la restauración practicada en los muros de Calasasaya. Siendo terraplenado el edificio, la tierra corría el riesgo de ser arrasada desde la plataforma hacia afuera por acción pluvial, y también se desmorona el parámetro murario. Para el efecto se empleó el material que había caído y por tanto no era extraño al edificio. Esa tarea se realizó desde 1965 a 1973, en 9 años seguidos, dada la magnitud bajo mi dirección. Con anterioridad se restauró el templete semisubterráneo, que peligraba por inundaciones al ser hundido y los parámetros murarios podían derrumbarse. La restauración demandó desde 1961 a 1964. Se la realizó con precisión, numerándose cada una de las piedras, hasta la más pequeña con su ubicación exacta en planos de escala 1 a 20, así en fachada y cortes, fuera de numerosas fotografías documentales.
Tras el recuento de las principales excavaciones, cabe pasar revista a los resultados cosechados en la esfera científica. Conviene esclarecer que para Tiahuanaco se esclareció una secuencia de 5 épocas, de la primera a la quinta y 3 estadios de desarrollo: el aldeano equivalente a la época 1 y 2, el urbano que subsiste en una fase temprana época 3 y una fase madura o cuarta, y por último el imperial o época 5. De acuerdo al lineamiento político, se ha elucidado que el estado de Tiahuanaco atravesó 3 etapas: local, regional e imperial, coincidiendo con la época 3, 4 y 5, además de una previa aldeana o preestatal, concordante esta con la 1 y 2. Tal secuencia se determinó según las conclusiones de la excavación practicada en el patio interior del Calasasaya, donde la estratificación mostraba muy clara la sucesión de capas receptivas. Un avance decisivo fue formular la cronología absoluta para Tiahuanaco, que con anterioridad había sido sujeta a una adjudicación a una antigüedad hiperbólica con apariencias cientificistas. La introducción de la datación radiocarbónica al respecto significó un importante adelanto, porque se despejaron especulaciones fantásticas. Sirvió para fijar la duración pertinente. La etapa aldeana o preestatal se había desenvuelto entre 1580 ANC al 133 DNE de nuestra era. Hacia el 150 antes de nuestra era se habría producido una transición de aquella hacia la formación del Estado. El Estado local desde 133 hasta 374 después de nuestra era, el regional hasta el 724 después de nuestra era, el imperial desde entonces hasta 1172. El fechado más reciente para Tiahuanaco. De lo indicado se desprende que la cultura tiahuanacota tuvo una prolongada trayectoria, milenaria si cabe la expresión. La cronología propuesta, en vez de ser rectificada, ha sido ratificada por otros fechados. La enumeración solo puede citarse raudamente por otros rudos: catalogación por vía computadora, legislación protectora del patrimonio cultural prehispánico, fomento del turismo, de la actividad artesanal, asimismo múltiples proyectos de investigación, publicación de libros y artículos científicos, reuniones especializadas, en fin, una actividad incesante. Personalmente correspondió a Ponce Sanginés un rol preponderante en esta cuarta etapa, como director y fundador del Comité de Excavaciones en 1957, del CIAT y del INAR desde 1958 a 1982. Luego como director del Centro de Investigaciones Antropológicas Tiahuanaco desde 1989 hasta la fecha. 3. Monumentos principales del Tiahuanaco. En el presente capítulo se brindará el escorzo resumido de los principales monumentos excavados en la ciudad precolombina de Tiahuanaco, ya que ellos se cuenta con información científica disponible. El templete semisubterráneo es uno de los monumentos más interesantes de Tiahuanaco, y en el mismo se traduce un logro notable de la arquitectura nativa, y hoy en día se puede ecomiar la concepción estética de sus constructores de casi 2 milenios atrás. Se halla situado al este del recinto del Calasasaya, a una distancia de 21,50 metros. Su posición geográfica de 16 grados 33 minutos 03 segundos de latitud sur y 68 grados 40 minutos 13 segundos de longitud oeste. Cuadrícula 351701 de la hoja 58442 de la Carta Nacional, codificado como 40630102. Tiene una diferencia de nivel de 2,64 metros con el piso externo de Calasasaya. La excavación practicada para ponerlo en descubierto demostró que no estaba completamente destruido como suponían otros autores, sino en bastante buen estado de conservación, aunque por supuesto carecía de los silares de la parte superior del parámetro murario. Es de planta ligeramente rectangular, compuesto de 4 muros de contención en torno a un patio abierto, dígase hundido. El lado oeste mide 28,47 metros, el este 28,57, el norte 26, el sur 26,5. En la fachada del muro norte se percibe 14 pilares monolíticos plantados verticalmente, en el este 11, en el oeste 15 y en el sur 9.
Todos son de diferente tamaño y colocados irregularmente, entre uno y otro pilar medio aparejo de sillares toscos. Los muros adornados con cabezas humanas sobresalientes, esculpidas en bulto y en piedras de color blancuzco, en especial roca caliza e ignimirita. Los pilares que se encuentran en las medianas estaban tallados con figuras antropomorfas, de las cuales han quedado vestigios, porque se han borrado casi del todo. El material lítico predominante, la arenisca roja. El patio interior de tierra apisonada, con leve declive y a 2 metros de profundidad en relación al suelo circundante externo. Su escalinata de acceso originalmente de 7 peldaños daba al sur, o sea, hacia Acapana, y no se conectaba por tanto directamente con Calasasaya. Un canal abierto corría al pie de los muros para desaguar tras las precipitaciones pluviales. Hallazgo significativo fue un receptáculo de piedra de forma cilíndrica y decoración incisa con fina línea que servía para depositar ofrendas. Se encontraba casi al centro del templete de la estela Pilar I, antes designada 15. En la época 3 y en la 4 se efectuó una modificación, colocando la estela 10 de gigantescas dimensiones. En cuanto a su función, fue indudablemente un templo pequeño, de 742,70 metros cuadrados, o sea, con modesta capacidad de congregar una masa de millares de personas, dentro de una estimación razonable. Es incuestionable que allí se realizaban ceremonias y también danzas, al igual que hoy en día se verificaban tales espectáculos en las festividades de los pueblos altiplánicos. Dentro de la cosmovisión representaba el templete del mundo de abajo, donde residían los seres por nacer y los muertos. Por su escalinata de 7 peldaños se descendía al patio hundido, un indicio que encarnaría el plano del inframundo. Las cabezas clavadas que sobresalen del parámetro son muy variadas y se las puede interpretar como que reproducen individuos de diversos grupos étnicos, personajes que no son dioses, sino humanos. El material utilizado en los muros es la arenisca roja, probablemente simbolizando la oscuridad propia del medio subterráneo. Hay que añadir que las estelas erguidas del centro miran hacia el sur, no al este u oeste con respecto al curso solar, sino más bien en relación de nocturnidad. Aquí cabe recordar el mito recogido por el cronista colonial Ventazzo, en que el dios Demiurgo, en su segunda creación, plasmó en Tiahuanaco el sol, el día, la luna y las estrellas, y esculpió en piedra la esfinge de la gente que se diferenciaba en distintos pueblos y que se desparramaban por todo el orbe. Posteriormente, tal mito de creación estuvo presentado en forma icónica, ahí,